Bienvenidos nuevamente, estimados colegas, de nuestra segunda cohorte del máster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, máster centroamericano y caribeño de la Universidad de San José. Continuando con la grabación de las interlocuciones y conferencias que estaban programadas para el sábado 16 de mayo, queremos ahora desarrollar la conferencia relacionada con el gran tema del futuro del trabajo desde la perspectiva de la OIT, una vez que hemos abordado el tema de los convenios fundamentales de la OIT en la declaración de 1998. Voy a compartir pantalla para efectivamente poder ilustrar nuestra conferencia. Bien. Es imprescindible en el marco de este análisis funcional de la Organización Internacional del Trabajo abordar el tema que fue objeto de grandes debates en el contexto de la Organización Internacional del Trabajo hace algunos años, a raíz del centenario del surgimiento de la OIT en 1919. Estamos hablando entonces del año 2019. El futuro del trabajo de la OIT constituye un informe mundial sobre cómo desde la OIT se miraba y se mira el futuro del trabajo a partir de este informe mundial publicado el 22 de enero del año 2019. ¿Cuáles son las razones que motivaron a la Organización Internacional del Trabajo a reflexionar alrededor de hacia dónde vamos en materia de empleo? Bueno, primero, un entorno de grandes cambios globales que exigía una reflexión profunda alrededor de cómo esos cambios globales vienen modificando la morfología del trabajo y el empleo en el mundo. Es decir, ya no basta con decir, bueno, ahora tenemos teletrabajo. El análisis requería una reflexión mucho más profunda. Y yo les recomiendo a todos, por ello, que amén de esta presentación, si queremos fortalecer nuestro perfil de abogados especialistas en derecho laboral, no deberíamos dejar de leer este informe completo. Un segundo elemento que efectivamente tiene que ver con las razones por las cuales fue necesario esta profunda reflexión fue la automatización. Evidentemente que la evolución de la automatización del empleo vino a generar un entorno laboral totalmente distinto al entorno laboral de la revolución industrial y del capitalismo clásico que nosotros conocemos. El concepto de la fábrica como un centro que aglutinaba o donde se concentraban cientos y en algunos casos miles de trabajadores, se modifica dramáticamente con la evolución de la tecnología y de las fuerzas productivas. Y en ese escenario, evidentemente, también la aparición de la inteligencia artificial debe presentar un nuevo componente que obliga
a la OIT a reflexionar sobre las rutas futuras del empleo. La globalización, entonces, aplicada al mundo del trabajo, es un escenario que obliga a la revisión de lo que hasta este momento se ha conocido como el universo del trabajo. Otro componente importante es lo que está referido al cambio climático en la lógica de su afectación al empleo. Desde esa perspectiva, otro elemento que pesa en la necesidad de esta reflexión ha sido la sobrevivencia o existencia residual, y no tan residual, sino que existencia a seca, de la desigualdad. Es decir, en contraste con todo este avance en el mundo del trabajo, la desigualdad continúa siendo un elemento de realidad. Voy a poner un ejemplo concreto. Mientras en algunos de nuestros países todavía, o mejor dicho, ahora estamos hablando de teletrabajo, la forma dramáticamente dura de dramáticamente dura de la zafra de caña, por ejemplo, sigue siendo efectivamente una realidad. Aunque estemos hablando de teletrabajo, los zafreros de la caña de azúcar siguen cortando caña en durísimas condiciones, con todas las afectaciones que eso implica, por ejemplo, la insuficiencia renal crónica, que es una peste en toda Centroamérica. Y por último, otra razón que pesa para la necesaria reflexión de la OIT sobre esta temática son las nuevas formas de empleo que surgen a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. ¿Cuál es la idea principal de esta declaración sobre el futuro del trabajo de la OIT? Bueno, primero, obviamente, mantener a toda costa la premisa del trabajo digno, partiendo de una agenda centrada en las personas. Y al centrarla en las personas, tenemos que hablar, obviamente, de derechos laborales, tenemos que hablar de inclusión social y tenemos que hablar de la tecnología al servicio humano. Esto tiene una enorme relevancia práctica. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos los impactos que va a tener la inteligencia artificial en el empleo, tenemos que encontrar formas en las cuales el empleo mejore, no formas en las cuales el empleo sea desplazado o sustituido, generando evidentemente desocupación. Es decir, el esfuerzo debe estar centrado en capacitar al empleado para que domine la inteligencia artificial y genere un nuevo estadio de bienestar en el puesto de trabajo, tratando de evitar a toda costa la sustitución. El primer eje, que está relacionado precisamente con el tema de las personas, efectivamente se refiere a la inversión entonces en capacidades humanas. La OIT dice, debemos invertir en las capacidades humanas a través de la educación permanente, a través de la capacitación digital, a través de la reconversión laboral, pero reconvertir
el puesto de trabajo no es modificar mecánicamente las condiciones del puesto, sino presentarle al empleado las posibilidades de una superación de sus habilidades y de sus competencias. Voy a poner un ejemplo concreto de algo que conozco. No se trata de que la inteligencia artificial sustituya el trabajo docente. Se trata de que el dominio de la inteligencia artificial le dé al docente en sus distintos niveles una dimensión mucho más enriquecida de su actividad, que encuentre nuevas fuentes de referencia documental y científica, que adopte nuevos instrumentos metodológicos para hacer de la clase algo menos cansado y que genere a su vez en su alumno hábitos de investigación que son estimulados por el uso de esta herramienta. Ahí tienen un ejemplo concreto de lo que nosotros conocemos en este informe como la reconversión laboral. En el segundo eje, derechos laborales, estamos hablando de seguir invirtiendo en las instituciones laborales tradicionales que no tienen por qué desaparecer. Es decir, la modernidad no tiene por qué abatir el salario digno. La modernidad no tiene por qué abatir la jornada razonable, ni la seguridad laboral, ni mucho menos el ejercicio del derecho consagrado de libertad sindical. La modernidad no tiene por qué afectar este universo global de derechos laborales. Entonces, en el primer eje hablamos de las personas, en el segundo eje hablamos de los derechos de las personas. Y en el tercer eje hablamos de la inversión en el puesto del empleo, tratando de que el puesto de empleo sea un puesto decente y además sea un puesto sostenible. Esto implica estimular la economía verde. Esto implica atender el tema de la salud. Esto implica atender el tema de la red de autocuidados y cuidados, y particularmente también implica desarrollar una lógica de soberanía alimentaria sobre la base de agricultura sostenible. De tal forma que así es como se imagina la OIT que debe ser el futuro del trabajo. Y así es como propone la OIT que sea el futuro del trabajo. En esa declaración se habla efectivamente de una perspectiva alrededor de la tecnología. Y aquí la lógica es que la tecnología genere nuevas oportunidades, que eleve la productividad de los empleos que tenemos y que adicionalmente genere nuevas fuentes de trabajo, tratando de evitar al máximo dos grandes riesgos. Por un lado, el desempleo tecnológico, gente que no logra dominar las nuevas herramientas digitales incorporadas al empleo, y la precarización digital, es decir, el hecho de que la digitalización de nuestro empleo convierta nuestro empleo en un empleo precario, por ejemplo, un empleo sin límites de jornada o un empleo sin goce de prestaciones, tal y como hemos mencionado anteriormente. También la declaración aborda el tema de la igualdad y la inclusión. Y aquí la OIT con toda razón insiste en que el futuro del empleo debe preservar
y seguir promoviendo y profundizando la igualdad de género. Debe de seguirle dando especial atención a la protección de la juventud en el ámbito del trabajo. Debe tener un efecto importante de inclusión rural. En América Latina, por ejemplo, en muchos de nuestros países, una cosa es el derecho laboral en las ciudades y otra cosa es el derecho laboral en el campo. Y todos lo sabemos. Y en esa lógica se debe propugnar también por la protección universal. Obviamente, el impacto mundial que tuvo todo este andamiaje de ideas inspiró la declaración del centenario en el 2019, impulsando una dinámica de reformas laborales globales. La gran conclusión de esta perspectiva es que el futuro del trabajo debe construirse con justicia social, así de sencillo. Por mucha modernización, por mucha globalización, por mucho teletrabajo, por mucho empleo digital, la transformación de las condiciones tecnológicas del empleo y el trabajo no puede realizarse, no debe realizarse perdiendo de vista la premisa de la justicia social. Personalmente, estimados colegas, yo les recomiendo la lectura de la lectura del texto completo de la declaración del 2019 para que ustedes tengan efectivamente una perspectiva global de esta lógica de abordaje del futuro del trabajo desde la mirada de la Organización Internacional del Trabajo. Y con este último tema concluimos esta dimensión general de la legislación laboral internacional y pasaremos a un trabajo de elaboración y reflexión que vamos a detallar en el próximo segmento que les dejo grabado y que debe ser también entregado en mi correo el mismo sábado 16 de mayo a más tardar a las 5 de la tarde. Muchas gracias, estimados colegas, y continuamos en contacto.